Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes de la Radio ZP30. Estamos aquí presentes en el programa de Caminamos Contigo, un programa que es elaborado por el Departamento de Consejería, donde queremos, a través de esta programación, acompañarte, orientarte, animarte. Ahí en el lugar donde estás, queremos ser parte de tu día a día y los sábados tenemos este espacio donde podemos aprovecharlo al máximo, ¿verdad? Hoy estoy aquí con el compañero Enrique, que estamos entre dos, nos toca estar entre dos acá para hablarles sobre un tema que podríamos decir que hasta hoy día sigue impactando, sigue causando así impacto en el corazón del ser humano, una historia que ha marcado generaciones y hasta hoy sigue haciéndolo, ¿verdad? Por eso agradecemos a Dios y agradecerte a vos también, queridos oyentes, por ser parte de este programa, por estar ahí con nosotros cada sábado acompañando cada programación, cada tema y de las cosas que queremos hablar, opinando también, participando a través de los mensajes, agradeciendo. Realmente para nosotros es un privilegio ser parte de tu día a día y de esa manera bendecir tu vida también. ¿Qué tal, compañero Enrique? Muy bien, Michas, gracias. Y realmente una audiencia ya de costumbre los sábados. Siempre tenemos esta audiencia tan grande los sábados, siempre lo escuchamos cuando hacemos las vueltas. También quiero recordar que si alguien necesita algún culto, alguna consejería en las estancias donde están esos peatones que están trabajando día a día, tenemos un número de la consejería. Sí, que es el 0984-777-707. Y fácil de tener, ¿eh? Fácil, muy fácil el número y con eso pueden contactar. Y también si alguien quiere un turno de consejería aquí en el local, aquí mismo en la radio, está abierta la oficina en horarios de oficina y ahí también puede tomar turno para consejería. Le invitamos también a los oyentes para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Ahí pueden vernos también en vivo a través de Facebook y otras plataformas que después se alzan siempre los programas, cada programa que se hace y de esa manera tenés a tu disposición en el lugar donde estás, en la hora que querés, puedes entrar y ver lo que es nuestro programa, ¿verdad? Así es, Michas, y ayer cuando lanzamos por las redes el título del tema de hoy, el juicio más injusto de la historia, ya hubo reacciones y realmente fue así. Es un juicio del Señor Jesucristo, cómo le juzgaron a él aquella vez. Estaba en los planes de Dios, ¿verdad? Pero cuando uno ve el juicio, realmente es injusto lo que hicieron, pero es para nuestro bien. Así es, y pensando un poco en este tema, ¿verdad? Nos hemos sentado y reflexionado un poco. Ya se está acercando lo que es Semana Santa, Enrique, y ¿por qué no aprovechar estos espacios para dejar algo en el corazón de cada oyente, ahí el que está del otro lado, preguntándose cuándo va a llegar la fecha para que yo pueda ir en casa, compartir con la familia? Y ahí en ese espacio es donde queremos nosotros entrar con cada programa que pueda bendecir tu familia, tu vida. Y con este tema del juicio más injusto de la historia, recordando un poco lo que es la Semana Santa, lo que Jesús pasó, y con todo ese sacrificio que llevó a Jesús incluso hasta la muerte, entonces queremos así de manera general ir entrando ya en el tema y recordarle al oyente que se acerca la Semana Santa y que es un tiempo donde podemos aprovechar para reflexionar, para que el corazón pueda recibir la palabra de Dios, que el corazón pueda estar abierto y preparado para lo que Dios quiere enseñarnos, ¿verdad? Cuando pensamos en Semana Santa, mucha gente piensa, bueno, voy a volver a casa. Incluso en esos días estuvimos ahí en las empresas preguntando siempre de acá, gerente, ¿qué pasa en Semana Santa? ¿Ustedes siguen trabajando? No, 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 no. Semana Santa vamos a tomar libre, vamos a suspender el trabajo, porque la gente quiere compartir con sus familias y así de esa manera los obreros se pueden viajar. Y eso es lo bueno, encuentro familiar. También en aquel tiempo cuando Jesús fue condenado, esa fiesta ya era de costumbre, era una fiesta donde la gente acudía a Jerusalén,
donde las familias llevaban un cordero para sacrificio. De esa manera ellos recibían perdón de sus pecados. Ellos sacrificaban ahí un cordero, tenía que ser sin mancha, más o menos de 1 año de edad. Pero pocos tal vez entendieron en ese momento que ahora, esta vez, el cordero iba a ser Jesús, ¿verdad? Jesús sin manchas, y la forma como él fue condenado es increíble cómo se pudo hacer, pero sabemos que Dios estaba detrás de eso. Tenía que ser un juicio injusto, porque si se iba a ser justo no se le iba a condenar, porque no encontraron pruebas. Hasta el gobernante más conocido en ese tiempo, que era Pilato, también Herodes, los dos, nadie encontró una culpa en él, pero se buscaba hasta que se le condenó, ¿verdad? Así es, qué profundo lo que acabaste de decir en cuanto a que Jesús mismo iba a ser el cordero sacrificado en ese entonces, ¿verdad? Y como que la gente se reunía en un lugar, pero ni idea podrían, vamos a decirle, tener de lo que iba a pasar también posteriormente, ¿verdad? ¿Qué es lo que significaba ese sacrificio? Y para empezar con lo que es el tema, el juicio más injusto de la historia, yo me puse a pensar, a reflexionar un poco, Enrique, ir un poquito más antes, ahí en el momento donde comenzó toda la angustia, donde Jesús tuvo ese encuentro, ese momento de profundo dolor, angustia, en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? De hecho, es una historia en particular que a mí demasiado me gusta, es uno de los pasajes que ha marcado mi vida, y ahí es donde yo diría, donde se puede ver la parte más humana de Jesús, ¿verdad? En cuanto a sentir angustia. Sí. Ahora, ¿cómo llegaron esos fariseos, saduceos, los líderes religiosos, a enojarse tanto con Jesús? Es porque Jesús, los últimos días, semanas, meses, él estaba empezando a atacar más fuertemente a la cúpula religiosa, que en ese tiempo el pueblo judío le tenían mucho respeto a ellos, siempre andaban en ropa diferente, pero la cúpula religiosa en ese momento era una cúpula que perseguía el dinero. Ellos habían sido tan injustos con el pueblo. Entonces Jesús, cuanto más criticaba a esos religiosos, el pueblo más le seguía a Jesús. Ahora, interesante es que cómo el pueblo tan rápidamente cambió de idea, o sea, se dejó convencer de parte de los religiosos que se le condenara a Jesús, ¿verdad? Jesús tenía todo ese pueblo detrás sí, y era una amenaza, ¿verdad? Era una amenaza. Sabemos muy bien de los judíos que siempre ellos tuvieron esos levantamientos. Ellos querían deshacerse de los romanos. Entonces, en realidad, el pueblo estaba un poco decepcionado con Jesús también, porque ellos esperaban un rey que iba a salvarles justamente del pueblo romano. Y todo lo que habían leído en las Escrituras hasta aquel momento era que Jesús era el libertador, pero el libertador del pecado, ¿verdad? Que ellos lo tomaron de otra manera. Por eso ellos de repente tal vez se dejaron convencer de los fariseos. Sí, y pensando un poco en todo lo que ya dijiste así de manera general, si entramos un poco más específico, esa noche donde Jesús sabía que iba a ser arrestado, por ejemplo, ¿verdad? Él sabía que lo que le esperaba, y a mí me gustó mucho una parte donde, por ejemplo, antes de ser arrestado él, podemos ver que él pasó por uno de los momentos más difíciles y más angustiosos en su vida aquí en la tierra, ¿verdad? En ese huerto. De noche, en silencio, una angustia profunda, una opresión, y también lo más interesante ahí que se sentía solo, dice, ¿verdad? Porque sus propios discípulos Sí, ellos en vez de no le apoyarle, acompañaron. se durmieron. Sí, y yo diría, Enrique, ahí que los discípulos, por ejemplo, yo creo que ni idea tenían de lo que iba a pasar, ¿verdad? Obviamente no tenían, Se les no dijo sabían. varias veces, Se les pero no dijo, entendieron. pero parece que no captaron. Entonces, para mí, yo diría así, ¿verdad? Puede ser que otros no estén de acuerdo, pero esa noche era como seguramente una noche como cualquier otra noche para ellos, en ese sentido de estar con Jesús, porque no era la primera vez, creo que estaba ahí. No, ellos Sí, esa Pascua celebraron ya cada año, ¿verdad? sí.
Entonces, no digo en ese momento de apartarse Jesús a orar y de alejarse de sus Sí, era algo discípulos. conocido. Tenemos Sí, varias veces, tenemos eso en la Biblia, que Jesús se apartó para orar. A veces pasaba toda la noche aparte para orar. Era algo normal. sí. Y ahí es donde entramos la manera en que vienen para arrestarle a Jesús, ¿verdad? Ahí vienen, primero dice que vienen de noche, que no Mm. era algo muy común así, porque ahí ya nos da a entender que estaban escondiendo algo, ¿verdad? No querían que la gente sepa o que lo que ellos estaban haciendo. Y con Judas viniendo hacia los discípulos a donde estaban Jesús, ahí vinieron juntos con los otros para arrestarle a Jesús, ¿verdad? Y lo interesante es que no es que empezaron a pelear como si fuera que Jesús era un criminal peligroso ni nada, sino él no se opuso, él no dijo nada, dejaron que les llevara a él, o sea, él mismo así se dejó llevar, no es que se opuso o no es que le dijo a su discípulo vamos a pelear y vamos a El que se escapar, opuso ¿no? era Pedro, ¿verdad? Y Pedro era uno de los que incluso quería, y Jesús le atajó otra vez, ¿verdad? Sí. Entonces ahí ya uno podía ver un poco cómo estaba la escena. Vinieron de noche, es como si era que Jesús era un criminal peligroso y que iba a oponerse que le arresten. No, él se dejó llevar sin ninguna oposición y le llevaron. Y ahí donde uno puede ver también la intención que tenían estos líderes, ¿verdad? Y interesante, Enrique y audiencia ahí, dice el versículo de Mateo, capítulo 26, versículo 59, dice, buscaban falso testimonio contra Jesús para darles muerte. O sea, ellos no buscaban, vamos a decirle, justicia nomás, por así decir. Ellos buscaban incluso eliminarle a Jesús, porque vos ya mencionaste ahí que ellos se sentían amenazados por Jesús, porque Jesús les confrontaba, Jesús les mostraba la vida que ellos estaban llevando, estaban oprimiendo al pueblo, eran hipócritas por su manera de vivir y se sentían amenazados. ¿Por qué? Porque Jesús tenía autoridad y la gente le seguía. Entonces, si viene alguien a querer perturbar, vamos a decirle, mi paz o mi poder en ese entonces, ellos se sentían así. Entonces hay que quitarlo. Pero ese pensamiento de, no es que querían, que querían meterle preso nomás a él, o que deje de predicar o enseñar, sino que dice, buscaban eliminarlo, o sea, buscaban darlo a muerte, ¿verdad? Y Sí, buscaban falsos testimonios. O sea que primero tenían la intención de eliminarle ya y después recién querían buscar algo para condenarlo o para acusarle, ¿verdad? O sea, la intención ahí primero era matarle directamente a Jesús. No era tanto de meterle preso, sino eliminarle a Jesús, ¿verdad? sí, realmente es increíble cómo, bueno, se entiende por un lado porque, porque ellos querían deshacerse de Jesús porque era el que decía la verdad, que le sacaba el trapo sucio de ellos Sí, y lo que nadie del pueblo se animaba. Tal vez muchos del pueblo ya supieron, pero como hoy día también, Michal, lo que yo pienso en nuestro tiempo, de las iglesias también, es un peligro cuando las autoridades de la iglesia se hacen los superdotados, que nadie le puede decir nada, que ellos están enfrente. Entonces, la iglesia está llamada para que observemos también a nuestros dirigentes. Tenemos que analizar y no tener miedo de exhortarles también a ellos, ¿verdad? Tienen una autoridad, pero no es una autoridad que no se puede tocar. sí, y entrando para cerrar ahí en esa parte, el paréntesis, el tema de falta de conocimiento. Si yo no tengo conocimiento, cualquier persona puede venir a decirme en qué tengo que creer, ¿verdad? Y es una de las cosas que la tarea principal que tenía el pueblo era, los líderes religiosos era enseñar al pueblo, ¿verdad? Guiarles en los caminos de Dios, mostrarles cómo tenían que vivir, pero ellos solamente exigían, pero ellos no cumplían. Entonces ese es otro lado también. Y si el pueblo tiene conocimiento de la palabra, si nosotros tenemos conocimiento de la palabra, vamos a saber qué es bueno delante de Dios y qué está mal, ¿verdad? En este caso, si tenemos un líder, un pastor
de alguna manera vamos a ver también si la palabra de Dios es reflejada en su vida, ¿verdad? Entonces, en esa parte nomás para entender un poco más. Y incluso en Lucas capítulo 22, versículo 71, ¿sabes qué es lo que dijeron los líderes? Cuando mencioné que primero decidieron matarlo y después recién buscar acusarle por algo. Dice, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Dice. No, ¿para qué vamos a buscar si... ¿Qué cosa vamos a Sí, inventar? Porque le veían a él como blasfemo, ¿verdad? De eso le acusaban así en lo religioso. ¿Verdad? y eso era para los judíos algo muy entendido, ¿verdad? Sí. Lo que era para Pilato o Herodes, por ejemplo, blasfemia no tenía ningún No tenía significado. Por sentido. eso cambiaron después la acusación. Sí. Pero acá, para el pueblo judío, para que tengan apoyo de su propio pueblo, hablaban de blasfemia, que para ellos es algo grave, y hasta hoy día es algo grave, ¿verdad? Sí. No, y para que el oyente también tenga un poco el contexto ahí, Roma era el que gobernaba ahí en ese entonces, Sí. ¿verdad? Y en la parte religiosa estaban los fariseos y otros líderes, ¿verdad? Que se encargaban del pueblo en la parte religiosa, ¿verdad? Y al acusarlo a él como blasfemo delante de Pilato, por ejemplo, No tenía sentido. no tenía sentido. Él iba a decirle, ustedes véanse. Y díjolo, Sí. véanse a ustedes con sus leyes. Pero ahí ellos sabían que ellos con su ley no podían matar, no Y- podían condenar así. Sí. Y ahí viene la parte que ellos cambian la acusación, ¿verdad? Y imagínate un poco lo que tenían en su corazón contra Jesús. Parece que realmente le odiaban a Jesús porque ellos se dieron cuenta que si le acusaban a Jesús delante de Pilato por ser blasfemo hacia Dios, no iba a tener sentido. Pero entonces cambiaron a qué. Y ahí dice que incluso en Lucas 23 dice, a este hemos hallado que pervierte a la nación y dice que él mismo es el Cristo, un rey, dice. Y ahí cambia el panorama para Roma, ¿verdad? Porque una parte, por ejemplo, en el Imperio Romano decir que alguien era rey era lo mismo decir este hombre amenaza al poder, ¿verdad? En ese entonces a Roma directamente. Y ahí es donde ya tenía más sentido la acusación, ¿verdad? Y incluso dice en Juan 18:38, ningún delito halló Pilato por Jesús, ¿verdad? O sea, él dice, yo no he hallado ningún delito por este hombre. Y no dijo una vez nomás, Sí. dijo varias veces, Pilato no encontraba nada, lo que merecía la muerte, mucho menos, ¿verdad? Imagínate un poco. Y sí, y Pilato también quería lavarse las manos de todo eso. Entonces él dijo, bueno, voy a hacerle una prueba. Cada año ellos soltaban un preso. Entonces sacó uno de los peores presos que tenían, un asesino. Y dijo, bueno, entre eso ustedes decidan. Y él convencido van a dejarle libre a Jesús, pero no fue así. Imagínate al que era realmente criminal porque se consideraba Barrabás un asesino, un criminal muy peligroso. ¿Y qué hizo el pueblo? Decidió que se le libere a... Convencido por los Sí, religiosos, ¿verdad? convencido. Y ahí uno se da cuenta el corazón, hasta dónde puede llegar el corazón del hombre en cuanto a la maldad, ¿verdad? Porque ahí estaba un Jesús inocente que no tenía ningún pecado, que lo único que ha hecho es bendecir la vida de las personas, hacer milagros, restaurar corazones, perdonar y predicar un mensaje de arrepentimiento, ¿verdad?, hacia las personas. Y por otro lado tenemos a un asesino, a un criminal peligroso, que incluso no sabemos con exactitud qué fue lo que hizo más, ¿verdad?, en su vida, pero era realmente un criminal peligroso. Y el pueblo entonces, convencido por los religiosos, decidieron que Barrabás sea Y me gustaría leer un poco de Mateo 26, de 65 al 66, donde habla de esa acusación por la blasfemia, porque se había proclamado hijo de Dios. Dice la palabra de Dios a partir del 63, dice, mas Jesús callaba. Y eso era interesante en todo el juicio, cómo él supo callarse. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente
que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y eso él había dicho varias veces. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rascó sus vestiduras, era una costumbre de ellos, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más blasfemia, qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otras le abofeteaban. Qué fuerte que era, ¿verdad? Este Jesús que hasta ahí hizo ver a los ciegos, sanaba a los enfermos de todo tipo de enfermedad, le daba de comer a los 5,000, a tanta gente después de 4,000, más contándolo solamente Ha los liberado hombres. de los demonios a las personas. Sí, tanta liberación de endemoniados. Este Jesús que tanto le había servido, le escupieron en la cara. Y ese me hace recordar el pasaje de Juan capítulo 1, ¿verdad? Donde habla de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Eso ya estaba marcado para la historia y así se estaba cumpliendo, se veía con esas actitudes de las personas que decían conocer a Dios, decían conocer los mandamientos de Dios, decían ser hijos de Dios incluso para enseñar al pueblo. Y esas mismas personas negaron a ese Hijo de Dios para que Él pueda bendecir o cumplir su propósito en esta tierra, ¿verdad? En este caso, le negaron a Jesús todo lo que Él hizo, no le reconocieron a Él como Hijo de Dios, no aceptaron. Y ahí la única explicación es que estaban cegados realmente espiritualmente, ¿verdad? Que no podían ver quién era realmente Jesús. Así mismo, Michelle, y si pensamos en el juicio injusto, no solamente era un juicio injusto, sino creo que el juicio más rápido que había. Porque si hoy día pensamos en juicio, Sí. lleva meses y meses, a veces años, y hay tiempo, se juntan pruebas de la contraparte, todo eso, pero en aquel tiempo, en una sola noche, a la madrugada ya tenían claro. O sea, cuando hablamos ahí de injusto, es eso, de que fue un juicio muy rápido, sin pruebas contundentes, y cambiaban la acusación. Primero la acusaban de blasfemia, que le convenía a su pueblo, pero después cuando llegaron a la autoridad de Pilato, ahí la blasfemia, como ya hemos dicho, no funcionó. Entonces, bueno, vamos a acusarle de ser rey, porque también dijo que él iba a ser rey, y claro que él era el rey, ¿verdad? Pero ahí Pilato tenía miedo también que eso iba a pasar algo, porque los reyes eran los romanos, o sea, ellos gobernaban. Y siempre cuando sabemos luego cuando Jesús nació, se dijo que nació un rey, y ahí ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Ahí le perseguían ya como bebé, tenía que escaparse, ¿verdad? A Pilato, uno al mirar, leyendo los pasajes, él tenía mucha presión. Por un lado, Sí. sabía que Jesús era inocente porque no veía en él ninguna falla. Y por el otro lado, el pueblo estaba. Y si él decidía liberar a Jesús o perdonarle a Jesús, el pueblo se iba a levantar contra él, ¿verdad? Sí, Iba a haber un de eso disturbio. tenía miedo. ¿Y de qué es lo que tenía más miedo de Roma? Del tema de perturbar la paz. Quería tranquilidad, quería gobernar todo, que nadie Y encima se pase. la esposa de Pilato le había dicho, Pilato, no tenga nada que ver con ese hombre porque yo he tenido sueños. Entonces, eso fue otra advertencia. Pero eso estaba ya dicho en el Antiguo Testamento, que él iba a ser crucificado, él iba a ser como un cordero sin mancha. Y si pensamos en todos los corderos, nunca tuvieron también una culpa para morir, ¿verdad? Acá pasa lo mismo. Tenemos en Isaías, por ejemplo, donde ya nos dice 53:5, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, era una profecía que se estaba empezando a cumplir, ¿verdad? Y
Ahí cuando volviendo más al tema de la presión que tenía Pilato, ahí en Lucas 23 justamente habla de cómo la gente, no sé cuántas veces insistía, crucifíquenle a Jesús, ¿verdad? Una vez más dice, volvieron a decirle otra vez, crucifíquenle, crucifíquenle. Y entonces podemos ver nosotros que acá la sentencia no sale de la justicia, sino de la presión. O sea que la presión de la gente ahí en el momento hizo que sea condenado Jesús, ¿verdad? Esas personas que le odiaban, que se sentían amenazadas por él, esas personas bajo la presión hicieron que él sea condenado, y no solamente a latigazos o castigado de esa manera, sino hasta la muerte, ¿verdad? La cruz, que hasta hoy en día seguimos escuchando, sigue impactando vidas en toda la vida de la humanidad, la historia de la humanidad, esa cruz que Jesús llevó e incluso murió en esa cruz, ¿verdad? Y entonces, ¿qué te parece, Enrique, si ahora nos vamos así a escuchar una canción para reflexionar un poco en lo que hemos hablado hasta ahora? A través de esta canción también dejar que Dios nos pueda hablar y hacer recordar y reflexionar en lo que estamos aprendiendo de él, ¿verdad? Estamos aquí con el compañero Enrique hablando sobre el juicio más injusto de la historia, hablando sobre Jesucristo, que es o fue y es el Hijo de Dios hecho hombre que vivió entre nosotros una vida perfecta, sin pecado, que trajo paz, milagros, amor, arrepentimiento en la vida de las personas y que hasta hoy día sigue ofreciendo una oportunidad para cada persona que está ahí esperando una esperanza o esperando que alguien pueda traer algo en su corazón. Y es ahí donde Jesús quiere ser parte de tu vida. Así que acompáñanos a hablar más sobre este tema. Estuvimos hablando sobre cómo Jesús fue llevado preso, cómo fue acusado e incluso cómo llegó a tener su condena, ¿verdad? Que de alguna manera para nosotros, y viendo hasta ahora la historia, de una manera injusta, le acusaron a Jesús y lograron lo que ellos querían en ese entonces, que era que Jesús sea llevado hasta la muerte, ¿verdad? Sí, a mí me tocó, o sea, tuve el privilegio de en el 2012 estar en Jerusalén, y cuando nos fuimos a este lugar, el huerto de Getsemaní, que hasta hoy se está guardando ese lugar, incluso ellos, según los científicos, esos árboles que están ahí son árboles que tienen más de 2000 años. O sea, yo no sé si es tan cierto así, pero son árboles realmente enormes y se ve que son bastante viejitos. Pero sea así o no, lo que realmente te dio piel de gallina estar en ese lugar. Bueno, aquí más o menos, aquí en este lugar, Jesús aquella vez sudó sangre por nuestros pecados, esa batalla, esa lucha que él tuvo previamente a la muerte. Ahora, muchas veces yo personalmente me he preguntado, Dios que es omnipotente, ¿por qué tuvo que dar a su Hijo? ¿Será que no había otro camino? Pero yo creo que hay cosas que vamos a entender bien cuando estamos con Jesús. Ahí vamos a entender por qué tuvo que pasar eso. Incluso esa noche en Getsemaní Jesús le preguntó eso a su papá. Sí, quite de mí, sí. eso sí es posible, dijo, pero sí, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, hasta Jesús estaba pidiendo eso, ¿verdad? Entonces, como alguien dijo una vez, Dios es justo hasta con el diablo. El diablo logró meterle en pecado a la humanidad, y en ese momento ya Dios anunció este suceso, porque dijo, a la víbora dijo eso, que iba a haber un libertador. En Génesis capítulo 3, versículo 15, nos habla del castigo de Adán, de Eva y también de la serpiente, ¿verdad? Que iba a venir alguien que él, por cierto, le iba a morder en el calcañar, pero este le iba a pisar la cabeza, refiriéndose a la muerte de Jesucristo, que con esa muerte iba a vencer. Y eso es algo también humanamente casi imposible de razonar
por qué cuando uno muere gana, ¿verdad? En este caso, Jesús muere y gana con eso esa justicia. Y a partir de ahí nosotros tenemos este privilegio de ser perdonados, de acudir a Jesús, de tener al Espíritu Santo en nuestro corazón y todo eso. Y realmente es algo impresionante como si uno analiza bien qué pasó en aquel momento. Todo tenía que ser injusto para que se logre hacer lo que se quería hacer, porque era imposible realmente hacerlo si ellos querían hacerlo de la forma, con justicia, ¿verdad? Y yo creo que si los fariseos sabían bien, si ellos iban a alargar este tema, eso iba a ser muy difícil para ellos, porque tenían que hacerlo todo rápido, únicamente así iban a poder lograr lo que lograron, ¿verdad? Quizás, Enrique, ahí estuviste mencionando el tema del cordero. Quizás podías mencionar un poco cómo hacían en esa parte, cómo tenía que ser, para que podamos entender un poco a qué queríamos llegar a cuando dijimos que Jesús mismo iba a ser sacrificado como un cordero, ¿verdad? Si los judíos estaban acostumbrados en este tiempo, cada año se hacía esta Pascua. Todo comenzó cuando se liberaron de Egipto. Ahí tuvieron que sacrificar un cordero y tuvieron que poner la sangre arriba de la puerta para que el ángel de la muerte no entrara y matara a su hijo primogénito, lo que lo hacía en el pueblo egipcio. Entonces en ese día empezó esa fiesta que era todo un evento especial para ellos, como para nosotros hoy día es la Semana Santa, ¿verdad? Entonces ellos a partir de ahí festejaron eso o celebraron esa fiesta. No era que no se sacrificaba en otro tiempo, había siempre momentos de sacrificio, pero en ese momento eran sacrificados muchísimos corderos que eran para perdón de pecados. Entonces estos corderos tenían que ser corderos limpios, sin mancha, jóvenes de un año normalmente. Los inspectores que le inspeccionaban a los corderos lo tenían bien claro que no podían tener manchas. Ahora, cuando vemos la historia, que no está así en la Biblia de esa manera, pero que sí hay muchos que conocen la historia de aquel momento y describen bien claro eso, que hasta ahí en ese asunto los fariseos y saduceos eran injustos porque ellos, por ejemplo, ellos calificaban un cordero y decían, no, ese no es calificado, pero no le devolvieron, sino le metieron en otro corral y al final ellos le vendían, porque todo se tenía que pagar. Primero se tenía que cambiar el dinero al dinero del templo, ahí ganaban su plata, ahora se ganaba su plata con el cordero, y toda esa injusticia Jesús denunció. Denunció esta injusticia de lo que tenían ellos. Por eso ellos estaban tan rabiosos, porque estaba tocando su bolsillo. Ellos, el pueblo de repente se les abrió los ojos para que ellos vean lo que realmente eran sus líderes religiosos, y eso le causó tanto enojo a los fariseos. Había dos grupos, fariseos y saduceos. Los saduceos eran los que estaban más con el gobierno conectado. Ellos tenían siempre el líder, porque los romanos incluso decidían quién iba a ser el líder, el sumo sacerdote. Entonces siempre era de los saduceos. Los fariseos eran más del pueblo y los saduceos estaban en otro nivel. Ellos se conectaban con los romanos, estaban en muchos casos cómplices con los gobernantes. Entonces esos dos grupos, pero al final cuando querían, por ejemplo, condenar a Pablo, condenar a Jesús, ahí esos dos grupos se unían, era un Sanedrín, era un equipo, sí, cuando ellos querían defender lo suyo. Entonces, resumiendo esa parte de que por qué Jesús tenía que ser sacrificado, era una decisión desde el principio de la creación del mundo. Cuando el hombre cayó en pecado, tenía claro Dios que su Hijo iba a ser entregado, que esto era un plan en el cielo para nosotros, y solamente lo tenemos bien resumido en Juan 3:16, un versículo que creo que hasta los no cristianos saben de memoria, del amor de Cristo hacia nosotros, ¿verdad? Y ahí nos lleva a pensar en ese Jesús que mencioné hace rato, ¿verdad? Que era sin pecado, sin manchas, no cometió pecado ninguno.
vino a cumplir el propósito de su Padre. Entonces uno podría decir que ese juicio que le hicieron, que nosotros humanamente pensando podemos ver como algo realmente fue injusto con la humanidad, pero tenía un propósito. Esa condenación, ese juicio tenía un propósito de antemano, ¿verdad? O sea, desde un principio Dios supo cómo iba a ser y eso lo resume lo que mencionaste en Isaías 53, que habla directamente de Jesús, ¿verdad? Incluso empieza diciendo, no había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su aniquilador. Es interesante ahí, Michelle, cuando siempre se menciona, la Biblia menciona que él se cayó como un cordero. Ahora, para nosotros que vivimos en el campo, que crecimos en el campo, eso es algo muy, muy claro cuando se habla de ese tema, por qué un cordero no grita, no llora. Nosotros vivíamos en una estancia cuando éramos ahí, y cuando papá nos mandaba matar una oveja para enfaenar, la oveja nunca gritó. Yo nunca en ese tiempo pensé por qué, pero lo que sabíamos, si teníamos que matar una cabra, era todo un espectáculo. La cabra gritaba, parecía que la cabra sabía lo que iba a pasar. Y gritaba, parece que sonaba como ser humano luego cuando gritaba. Entonces nosotros como chicos nos divertíamos con eso, con la cabra, pero realmente con el cordero era algo que nos llegó más al corazón porque no gritaba, no se resistía. Y así se compara Jesús con el cordero, ¿verdad? Entonces, para los que no crecieron así en el campo, en la estancia, con las ovejas, las cabras, de repente no tienen esa noción. ¿Por qué se habla tanto de cordero que no grita, que no abre la boca? Pero acá dice bien claro, como cordero no abrió la boca. Y el cordero, la oveja, no abre la boca. O sea, la oveja no grita cuando se le va a matar. Tal vez tiene el conocimiento que se le va a matar. No sabemos hasta qué punto un animal entiende eso, pero la cabra demasiado grita. La cabra sí grita. Entonces, parece que ella entiende. Entonces, el la chancho oveja, es lo mismo también. Y sí, el chancho también. Y la oveja simplemente se calla. Y eso te duele más todavía matarle a una oveja que no grita. Entonces no hay ni pelea, no hay resistencia. Y así mismo Jesús fue, ¿verdad? Él no gritó, él no abrió. Él, claro que en alguna parte él habló donde tenía que hablar, pero cuando se le acusaba, hasta los gobernantes le era raro que él se callaba, que no se defendía, porque cualquier reo se iba a defender, ¿verdad? Sí. Incluso le insistía, por ejemplo, con preguntas. Sí. Sí. ¿Cómo es? Le insistían para que hable. Le desafiaban. Herodes, por ejemplo, cuando estaba, es interesante, cuando él estaba ante Herodes, ni siquiera habló. Nada dijo cuando estaba ante Herodes. Y ese le dio rabia a Herodes, entonces él le hizo azotar y le devolvió. ¿Y cómo él, ahí respondemos esa pregunta de cómo él respondió a cómo él actuó, ¿verdad? De que fácilmente nosotros, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hoy en día, pienso nomás, si alguien nos acusa de algo que no hicimos, rápido nos defendemos ahí, sí, gritamos, nos peleamos así hasta defender nuestra... Vamos a buscar justicia. Queremos para nosotros, ¿verdad? Porque sabemos que no hicimos. Y uno pensaría así también que Jesús podía hacer, ¿verdad? Incluso él era un hijo de Dios que podía decir nomás y iba a pasar, ¿verdad? Y él dijo en un momento dado, dijo él, ¿acaso yo no puedo
pedir a mi padre para que me envíe 12 legiones de ángeles y me van a defender. O sea, yo puedo, dijo, Sí. pero no hizo. No hizo y se cayó, ¿verdad? Y cuando alguien, interesante ahí, Enrique, no sé si notas esa secuencia, cuando alguien dice una verdad, en este caso, el tema le dijeron que si él era el rey, él le decía, tú lo has dicho, ¿verdad? Mm. Cuando alguien decía algo, una verdad, ahí él respondía, pero Le era tiraba la palabra de vuelta. para afirmar, ¿verdad? Pero cuando se trataba de acusaciones que él no hizo o con algo injusto contra él, él no decía ni una palabra. Y ahí es donde la gente buscaba más y más para Sí, condenarlo, ¿verdad? incluso dice que los acusadores se contradecían entre sí. Ellos le acusaban, los falsos acusadores, ellos cuando acusaban a Jesús, uno decía una cosa, otro decía otra cosa, y hasta que ellos entre sí se contradecían. Pero todo eso los líderes religiosos no tuvieron en cuenta. Solamente buscaban de alguna manera de condenarle. Pero si pensamos en eso, quizás cuántas veces también hoy día el ser humano sigue igual. Queremos deshacernos de Jesús. Cuando uno predica el Evangelio y a un pecador, él va a desviar cualquier cosa para no entrar en ese tema, para no hablar de eso, va a desviar el tema. O sea, eso es lo que hace el hombre pecaminoso, ¿verdad? El hombre en pecado no puede enfrentarse con Jesús. Él quiere deshacerse o reconocer su pecado. No hay otra cosa. Tenés que ser revelado ahí enfrente de Jesús, o de lo contrario, si quieres esconder tu pecado, deshacerte de Jesús, porque no vas a poder ahí enfrente. Así es. Y mirando un poco esa parte de quiénes eran los que le acusaban a Jesús, eran líderes religiosos. O sea, eran conocedores, eran gente estudiosa. Y ahí nos da a entender que no basta con solo saber o tener conocimiento de Dios. Yo puedo conocer cómo es Dios, qué quiere Él de mí o qué espera de las personas, pero realmente eso es todo lo que tengo que saber. O sea, solamente conocer lo que Dios le agrada, pero si mi corazón no está conectado a Él, no tiene esa conexión a Dios mismo, o no tengo comunión con Él, difícil voy a poder entender lo que Él quiere, ¿verdad? Porque un lado está el conocimiento y el otro está en lo más profundo, ¿verdad? Que es tener esa comunión con Dios, tener esa experiencia de que reconozco que cómo está mi condición y sé lo que tengo que hacer delante de Dios. Sé que solo no puedo, por ejemplo, reconocer esa necesidad de mi Creador, ¿verdad? Y pues, no basta solamente conocer. Y eso es lo que tenían estos líderes, ¿verdad? Que ellos conocían, pero hasta ahí nomás. Y se dejaban llevar por su orgullo, por su ego y por el poder que tenían, ¿verdad? No querían perder eso que tenían, el control que tenían sobre la gente, sobre el pueblo. Y que alguien venga a amenazar ese espacio de ellos. Uno fácilmente se siente así amenazado y quiere hacer algo, ¿verdad? En este caso ellos actuaron sin pensar, sin ver a quién le tenían enfrente. Eh, y se sentían amenazados y hicieron lo que ya sabemos de la historia, ¿verdad? Que es condenar, acusarlo y condenarlo incluso a muerte, ¿verdad? Y cuando vemos, me decías, el tema del dinero, ¿cuánto poder tiene el dinero? Acá, por ejemplo, ¿cuánto juega el dinero? Judas lo cobró eh, para condenarle a él, o sea, para decir dónde va a estar, dónde lo van a encontrar. Para traicionarle, se le pagó, ese es uno. Segundo, los fariseos, los líderes religiosos, tenían justamente miedo de perder su plata, ¿verdad? Porque ellos hacían mucho dinero ahí en esas fiestas, se hacían ricos con estas fiestas, aparentaban bien ante el pueblo, pero en el fondo eran deseosos del dinero injusto, ¿verdad? Entonces, ahí cuando hablamos del poder del dinero, hasta hoy día eso es así. Cuántas cosas, cuántas injusticias suceden solamente por plata, se paga por dinero. También aquel tiempo fue así, se le pagó. Incluso el precio
que se le pagó a Judas era muy poco. En realidad no, era el precio de un esclavo común, para comprar un esclavo común, o sea, todo coincidía. Y todo lo que Dios había anunciado en el Antiguo Testamento que iba a pasar, solo en el día del juicio, de la crucifixión, se cumplieron 33 profecías. Una vez estuvimos estudiando esas profecías, hasta los detalles más pequeños, lo que se había dicho, esto sucedía. Por ejemplo, el repartir la ropa de Jesús, sortearlo entre ellos, todos esos detalles, lo que Dios había anunciado cientos y hasta miles de años antes, todo eso se cumplía. Y ahí vemos que Dios cuando promete algo, lo cumple. Y aquí también Jesús sabía todo lo que iba a pasar, lo que tenía que pasar. Y a pesar de todo eso, el dolor era tan grande cuando él estaba ahí solo, luchando y diciendo a Dios, bueno, quítame de mí esto si es posible, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué hizo Dios? No le quitó ese de él, sino le dio fuerza. Le dio fuerza para enfrentar. Y cuando Jesús estaba ya entregándose, cuando él había terminado y los discípulos se habían dormido varias veces, los discípulos, dice la Biblia, que algo entendían porque estaban tristes, porque por todo lo que Jesús le había dicho, porque era la tercera vez que le anunció su muerte, y ahora ellos habían experimentado eso de, bueno, no entendían todavía lo que hacía Judas, porque cuando Jesús, aunque Jesús había dicho que el que moja conmigo en el plato, ese me va a traicionar, ellos no entendían cuando Jesús le dijo, lo que vas a hacer, haga rápido, haga ahora. Entonces, Judas era para irse a hablar con los fariseos, cómo entregarle a Jesús, pero los discípulos, dice la Biblia, ahí no entendían porque él tenía el bolso del dinero y pensaban que tal vez tenía que comprar algo más, ¿verdad? Entonces él se fue y ahí posteriormente ellos entendían todo, ¿verdad? Pero ahí en ese momento no entendían lo que iba a pasar. Todo esto que pasó podíamos verlo como que se cumplió un propósito de Dios para su Hijo y para con la humanidad también, ¿verdad? Que hasta hoy en día recordamos y podemos ver cómo desde un principio era la humanidad, ¿verdad? Cuando se trata del pecado presente en nuestra vida, siempre vamos a querer huir de la presencia de Dios, no enfrentarnos con Él o querer siempre buscar nuestro propio bien y de esa manera también, incluso cuando se trata de dejarle mal al otro, ¿verdad? Siempre el pecado busca que uno mismo o sea, quede satisfecho con lo que quiere, con lo que hace, con lo que recibe para él, ¿verdad? Entonces podemos ver eso en la vida de los líderes religiosos que en ese entonces le condenaron a Jesús, le acusaron a él por su bien, porque ellos querían lograr algo con eso, no querían que se perturbe su paz o el poder que ellos tenían ahí, ¿verdad? Y eso hizo que incluso llevaran hasta la muerte a Jesús. Pero ahora leyendo todo eso, Dios tenía un propósito con todo esto que estaba pasando, ¿verdad? ¿Qué te parece si nos vamos a escuchar otra música con la compañera Ruth que está ahí del otro lado y Matías también que siempre está acompañando? Así que damos este espacio para escuchar una canción. 34 minutos de la hora 8 de la mañana. Acá estamos con el compañero Enrique hablando un poco sobre el tema del juicio más injusto de la historia y viendo un poco a quién le condenaron, quiénes fueron los que condenaron, por qué lo hicieron, cuál fue la reacción de Jesús. Y ahora queremos ir entrando en la parte, ¿qué tiene que ver con nosotros este juicio hoy en día? ¿Qué tiene que ver con nosotros esta condenación de Jesús? Y queremos dejarte algo, querido oyente que está ahí del otro lado, queremos dejarte este mensaje para que podamos juntos reflexionar qué significa para nosotros hoy en día esa condenación de Jesús, esa condenación a muerte por cada uno de nosotros, de los que estamos acá en la tierra. Sí, yo creo que, Michelle, es importante realmente reflexionar si tal vez nosotros estamos en el mismo peligro de los
líderes religiosos de aquel tiempo. Si bien en el principio esta fiesta era muy espiritual, donde el motivo principal era el sacrificio de los corderos para perdón de pecados, era todo un evento, todo un sistema como ellos lo hacían, una forma como ellos lo hacían. Todo eso se había convertido, por un lado, en una costumbre, una buena costumbre, pero por otro lado se había convertido en un negocio. Un negocio donde el dinero era más importante que el cordero, donde el dinero dominaba sobre cualquier otra cosa. Y si hoy pensamos en lo bien llamamos Semana Santa, no sé por qué es santa la semana, porque a veces critico eso, porque en esa semana era la menos santa, aunque murió un santo, pero ahí se le quiso justamente hacerlo desaparecer y lo hicieron por unos días. Pero es una semana donde nosotros nos disponemos a reflexionar. Ahora, si pensamos en lo que hacemos hoy día, mis chavos, a veces pienso, ¿será que no estamos en la misma situación de aquel momento? Porque, bueno, hablamos mucho de la chipa, hablamos de los encuentros familiares, que es algo bueno. Viajes y muchas cosas se hacen y es todo un negocio también hoy día. Todo el negocio se prepara a la gente incluso para después el día de la resurrección. Ahí hablan de, se ha inventado un negocio fuertísimo con el chocolate, con los conejos, qué sé yo. Muchas cosas se añadieron hoy día a esta fiesta que no tienen nada que ver con Cristo, que no tienen nada que ver con lo que leemos en la Biblia. Entonces, ¿será que estamos en la misma situación de antes? Querido oyente, si hoy estás pensando en Semana Santa, te vas a reunir con tu familia, tal vez estás en un trabajo, venís en tu casa, venís reunidos con tu familia, anímate a hablar de Jesús. Anímate, tenga ese coraje de en un momento dado, muchas veces es mejor ante la comida, cuando uno va a agradecer por la comida, levantarte y decir, especialmente como padre, como cabeza del hogar, decir por un momento a la familia, miren, nosotros estamos hoy reunidos como familia, estamos contentos por cada uno que ha venido, donde hay todavía esa paz en la familia, porque muchas familias están destrozados, que ya no se perdonan, que no pueden reunirse todos, pero estamos en un momento donde queremos recordar la muerte y resurrección de Jesucristo. Es un suceso muy especial para nosotros, algo muy importante para nuestra familia y solamente a través de Él podemos llegar al Padre. Así que queremos recordarnos hoy, especialmente lo que hizo Jesús por nosotros. Es un momento de reflexión, es un momento donde tú y yo podemos dar gracias a Jesús por lo que Él hizo por nosotros, a pesar de que fue juzgado injustamente. Él cayó, él tenía la boca cerrada, no habló, no se defendió. Él se entregó voluntariamente, dice la Biblia incluso que Pilato se maravilló por su silencio. Pilato, viendo que él no se defendía por la acusación de los ancianos y los fariseos, se maravilló. O sea, hasta el líder más asesino, porque ese líder había sido responsable de muchas crucifixiones, él se maravilló por esa postura que tenía Jesús ante esas acusaciones. Nosotros, gracias a eso, nosotros hoy día tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos disfrutar de la paz interior. Entonces, esta Semana Santa, que sea diferente de la otra, que el dinero vaya al segundo lugar y que en primer lugar tengamos en cuenta qué es lo que hizo Jesús por nuestra vida, qué es lo que Él hizo, cómo obedeció el plan de su Padre. En un momento muy angustiado, Él hasta pidió que su Padre quitara eso de su vida si era posible, pero finalmente dijo, no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, Él mismo estaba dispuesto a caminar este camino tan doloroso y hasta hoy día nosotros disfrutamos de eso. Era consciente de eso. Era consciente, Él sabía lo que iba a pasar. Él en ese tiempo de oración, Él había hablado con su Padre, Él había recibido fuerza de un ángel,
Él había recibido esa fuerza para soportar todo. Cuando él pidió eso de que se apartara de él ese trago tan amargo, Dios le respondió con una fuerza. Le dio fuerza para soportar porque era el único camino. Él sabía y su padre le había mandado para eso. Él se preparó toda la vida para... Él realmente era la persona, en este caso Dios también, él era la persona que nació para morir. Porque él nació sabiendo para qué nació. Nació sabiendo que él iba a morir y de esa forma él iba a morir, él lo sabía todo. Entonces, que en esta Semana Santa sería algo diferente en tu familia, donde hay necesidad de reconcíliense, perdónense. Qué lindo es cuando una familia puede estar junto, perdonado, mirándose a la cara cada uno, sonriendo, disfrutando por supuesto la comida, la chipa, lo que siempre sea, toda la comida típica que hay en esa familia. Eso no es un problema, esa es una bendición que Dios nos da esta bendición de compartir junto como familia. Jesús muchas veces compartía comida con la gente. La comida siempre reúne a la mesa a la gente y es siempre un buen momento para hablar de Dios, un buen momento de compartir, un buen momento de reconciliarse el uno con el otro. Por eso esta Semana Santa, que sea algo diferente, que sea algo donde tú traigas esa paz a través de Jesucristo en tu hogar. Alguien tiene que tomar la palabra, alguien tiene que empezar con eso y que sea la cabeza del hogar, es mucho mejor. Y si no lo hace, que otro lo haga. Pero que alguien en la familia se levante y diga, bueno, señores, aquí estamos como familia, estamos agradecidos por cada uno, por la presencia de cada uno. Algunos han venido de lejos, otros de cerca, y disfrutamos de esta comunión, pero gracias a eso de que Jesús murió por nuestras vidas. A través de Él podemos tener paz en nuestro corazón. Ahora, si tú no tienes todavía esta paz en tu corazón, lo puedes tener, lo puedes conseguir a través de Jesucristo. La Biblia dice que nosotros debemos acudir a Jesucristo para que Él nos perdone, pero para eso debemos estar dispuestos a reconocer nuestros pecados, a reconocer nuestros hechos malignos que hemos cometido en nuestra vida, porque cuando vamos a la luz, vamos a ser revelados. Todos estos pecados que hemos cometido en la oscuridad, esos van a saltar porque no soportan la luz. La única forma de que eso desaparezca es el perdón a través de Jesucristo. El que murió injustamente por nosotros, fue condenado injustamente, pero que lo hizo porque Dios lo planeó de esa manera. Así es, Enrique, y ahí lo mencionaste la última parte. Esto no es solamente para que quede así en la historia, en ese momento cuando leímos el versículo que pasó anteriormente y solamente para ese momento, sino que hasta para hoy día es para cada uno de nosotros ese sacrificio. Incluso podemos decir que gracias a eso hoy estamos aquí hablando, llevando ese mensaje, animando a otros también. Y estaba pensando un poco en la realidad de muchas familias. Hay familias donde casi la mayoría no son creyentes, no profesan la fe cristiana, vamos a decirlo así, y por lo menos hay uno ahí que sí es creyente, ¿verdad? Y a esa persona, a veces cuando hablamos con algunas personas que visitamos en el campo, siempre tienen quizás ese miedo de hablar, de no saber cómo llegar a la familia, ¿verdad? Yo siempre digo, si hay una ventaja que tenemos acá es de que la gente, cuando vamos a hablar de Dios, siempre va a querer escuchar. Sí. Y más todavía cuando se trata de Semana Santa, porque ahí es donde la gente está sensible y da una cierta reverencia a la palabra de Dios. Y eso es gracias a la educación que tuvieron en su casa, ¿verdad? Y de aprovechar ese tiempo, de obviamente pedirle guía a Dios para que uno pueda tomarse ese coraje y a través de su testimonio mismo hablarle a la familia. Tener un tiempo, no estamos diciendo acá que van a ir a hacer un culto en su casa o algo así, sino que si hay una ronda de risas, de conversaciones, comunión. Ahí hacer incluso una simple pregunta de ¿qué estamos recordando acá? Y ahí ya
haces que tu familia entre en un punto de reflexión, ¿verdad? ¿Qué estamos festejando? Y ahí es donde se pregunta qué realmente significa la Semana Santa, por qué estamos acá o qué queremos hacer, por qué tenemos días libres de nuestro trabajo, estamos acá reunidos en comunión, tenemos ese privilegio de tener esta comunión como familia, ¿verdad? Y ahí es aprovechar ese momento y contar lo que Jesús ha hecho por nosotros, ¿verdad? Ese sacrificio que ha impactado la vida de muchas personas y hasta hoy día sigue haciéndolo, ¿verdad? Y lo puede hacer con tu familia, lo puede hacer con tus seres queridos, amigos. En nosotros está, Jesús dejó claramente eso a sus discípulos, de llevar ese mensaje a otros que lo necesitan también. Quizás muchos están en dudas, tristezas, porque es Semana Santa todo el mundo está feliz, ¿verdad? Hay muchos que están mal, están en un tiempo de tristeza, de dolor porque han perdido seres queridos, otros que han tenido muchas cosas que les lastimaron, personas que les lastimaron, falta de perdón. eh, y todos esos momentos son, yo diría, preparados por Dios para que uno de nosotros, lo que confiamos y creemos y profesamos nuestra fe en Él, vayamos a llevar un mensaje de esperanza para esa persona. Porque por esa persona, por vos, por mí, por todos los que estamos en esta tierra, Jesús vino a dar su vida, ¿verdad? Él no pensó en todas las cosas que nosotros hicimos y usó eso como excusa para no venir. Nos dejó de lado. Vino porque nos ama. Vino porque sos importante para Él. Vino porque Él quiere restaurar tu vida. Y a través de este programa nosotros queremos animarte a vos que estás escuchando ahí del otro lado, que puedas llevar ese mensaje. Si tú ya tienes ese mensaje en tu corazón, si Dios ya ha transformado tu vida, te sientes quizás solo en la familia, que sos el único que cree en Jesús, esta es la oportunidad que tenés para pedirle a Jesús para que pueda usar tu vida y llevar esa esperanza en tu familia, esa luz que en tu familia hace falta, ¿verdad? Y a través de tu testimonio, pedirle a Jesús que pueda restaurar también tu relación con tu familia, con tus amigos. Y yo creo que si nosotros le pedimos a Dios que prepare esos lugares, esos corazones donde queremos ir, Él lo va a hacer. De hecho, nosotros siempre mencionamos eso en nuestros viajes. Siempre vemos cómo Jesús ya preparó ese corazón. Permite que nosotros vayamos en diferentes lugares a través de los viajes que hacemos como departamento, llegar en hogares donde familias hace tiempo esperan una esperanza en su vida y Dios permite y nos da la oportunidad para que nosotros podamos ser parte de su obra, ¿verdad? Y que esta Semana Santa, que estos días sea unos días donde podamos nosotros realmente poner en práctica lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que Él espera de nosotros también como sus hijos, ¿verdad? Que podamos llevar esa paz, esa esperanza, ese amor y que no seamos uno más de los que están ahí no cumpliendo su propósito en esta vida, ¿verdad? Así mismo es, compañero, y cuando hablaste del amor de Cristo hacia nosotros, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa eso? Que nosotros ni siquiera habíamos nacido y ya Cristo murió por nosotros. Ahora, hoy día hay una ola de donde se quieren distorsionar las cosas de la Biblia. Dice que Dios es amor. Y bajo ese amor uno puede ser pecador, uno puede ser fornicario, uno puede ser adúltero, homosexual, lesbiana, todo lo que uno quiera hacer, porque Dios te ama. Y no es así. De hecho, la Biblia es muy radical en eso de que Dios nos ama siendo pecadores, pero siempre con eso de que nos da la oportunidad de ser perdonados. O sea, Él es justo. También el mismo Dios que dice la Biblia que es un Dios de amor, también es un Dios justo. Y así como Él fue
justo con el diablo, incluso y permitir que su propio hijo, si nosotros pensamos un poco eso, me decía, su propio hijo que estaba con él compartiendo ahí en la eternidad, ahí en el cielo, bajándole primero tan bajito como a ser humano, nacer en la carne y caminar aquí en el polvo de la tierra y en el polvo, en el barro, lo que sea, sudando, también sufriendo el calor, el frío, todo eso. O sea, como un ser humano le humilló tanto a su propio hijo y eso hizo por amor a nosotros, pero eso no significa que cuando Dios es Dios de amor, que eso soporta todo el pecado. No, no soporta ningún pecado. Dios no soporta los pecados. Él nos ama y con esa intención de darnos y abriéndonos el camino para que tú y yo podamos acudir a Él humillado, pidiendo perdón por nuestros pecados, para que Él nos renueva, que Él se mude en nuestra vida y que Él sea nuestro Señor y Salvador. Y a partir de ahí, cuando nosotros hemos hecho esa decisión para Cristo, que en mi caso yo hice con 21 años, donde pude traer toda mi miseria en la cual había vivido, podía llevar y decir, Jesús, aquí está sobre la mesa, eso es lo que yo hice, te pido perdón y ahora que me hayas perdonado, te pido que entres en mi corazón, que tú seas mi Señor y mi Salvador. Entonces, cuando esto ha sucedido, a partir de ahí, Él se encarga de hacernos madurar. Cada día somos al principio como un bebé porque nacemos de nuevo. Entonces, el bebé necesita cuidado. La mamá le cuida, como alguien siempre lo dijo, él se hace en los pañales, él se ensucia, él no tiene mucha inteligencia, o sea, capacidad todavía mental. Él es un bebé y así también somos un bebé como cristianos al principio, pero poco a poco crecemos y necesitamos crecer. Algunos se quedan mucho ahí abajo, pero necesitamos crecer cada día más y tenemos cada día más responsabilidad ante Dios y necesitamos crecer, madurar y cada vez va a haber más exigencia de parte de Él para que nosotros nos santifiquemos, que mantengamos una vida limpia en lo posible, que los pecados se nos avisa muy rápido. Cuando nosotros como cristianos pecamos, tal vez hemos mentido ahí, hemos hecho algo malo, el Espíritu Santo muy rápido nos advierte, en nuestra conciencia nos dice, bueno, eso está mal, acá tenés que hacer algo, pídale perdón a Dios y a veces a otra persona. Necesitamos arreglar nuestra vida con otra persona incluso. Entonces, todo eso tenemos este privilegio de ser cristianos. Ahora, el que nunca recibió a Jesús, el primer paso es hacer eso, pedir perdón a Jesucristo por sus pecados. Yo me acuerdo que una señora, cuando estuve recién como pastor, hace más de 30 años, estuve empezando el pastorado, una señora así, escuchando un programa de la radio, se le invitó a la persona, se dijo, si tú estás cocinando en tu cocina, estás trabajando, apaga tu cocina, arrodillate en tu dormitorio, tu lugar donde estás solo, sola, y pídale perdón a Dios por tus pecados, reciba a Cristo. Y esa señora lo hizo, porque justamente lo que ella hacía, ella estaba cocinando. Entonces le tocó tan cerca y dijo, parece que me está viendo. Entonces ella apagó su cocina, se fue en el dormitorio y después se hizo una oración y ella oró y fue una cristiana fiel, verdadera, realmente una señora fiel al Señor. Yo tuve el privilegio de acompañarle en el bautismo, en ser miembro de la iglesia, de servir. Hace poco ella falleció y realmente siempre me impactó a su testimonio porque realmente mostró ser la luz en su hogar, su familia, y a través de ella también llegaron sus familiares a conocer a Cristo. Entonces la Semana Santa es justamente un momento de reflexión donde tú y yo podemos reflexionar dónde estamos parados, qué hay con nuestra vida. No es solamente la Semana Santa un momento de ser cristianos, sino toda la vida debemos hacer. Sí. Pero es un momento muy especial donde recordamos esta salvación tan grande de Jesucristo. Así es, compañero. Estamos ya en la parte final. Nuestra hora ya está llegando al límite. Y quizás para cerrar con este versículo que dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que yo le envíe, ¿verdad? Para que podamos llevar en cuenta que la palabra de Dios donde llega no vuelve vacía.
siempre cumple su propósito, así como cumplió en tu vida, en mi vida y en la vida de las personas que creen en Jesús. Va a seguir cumpliendo también cada vez que más personas escuchen. Dios va a impactar su vida y va a obrar en la vida de cada una de las personas que necesitan de ese amor que Él ofrece, ¿verdad? Entonces, si te parece, compañero, nos acompañas con una oración para poder cerrar este programa y así también orar por la vida de los oyentes, animarles y que de esa manera podamos tener un lindo tiempo la otra semana, ¿verdad? Sí, antes de orar, justamente quiero referirme un poco a las personas que sienten mucha soledad. Así como la Semana Santa es un momento de compartir, hay muchas personas que se sienten muy solas, incluso tenemos suicidios muchas veces en ese tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque se sienten solos, tal vez algunos no encuentran su relación con su familia. Entonces, les deseo que en este momento usted pueda encontrar esta felicidad en tu familia, pero sobre todo en Cristo, puedas acudir a Él. Y quiero orar contigo, si estás ahí, quieres orar en ese momento, aparte de lo que estás haciendo, como había dicho hace rato, tal vez cocinando, tal vez estás en algún trabajo y tienes tiempo para aportarte para un momento de oración. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por este amor tan grande que tú tienes hacia nosotros. Tú has entregado a tu Hijo unigénito para que nosotros podamos recibir el perdón, podamos recibir esa salvación tan especial que tú has preparado para nosotros. Gracias por habernos tocado en nuestro corazón, por habernos mandado a alguien que nos ha predicado tu palabra. Gracias por esas personas que se animaron a enfrentarnos incluso a nuestros pecados. Y gracias, Señor, por todos los oyentes que están ahora por la radio, que tú puedas tocar el corazón también a aquel que está solo, que se siente abandonado, que siente que no está bien en su familia, que no tiene esa comunión, que tal vez su familia se ha venido abajo, que su familia ha tenido muchos problemas, que tú puedas restaurar esas familias, que puedas restaurar esa comunión en esas familias, pero sobre todo que esa familia pueda restaurar su relación o edificar su relación contigo, Señor. Bendiga a cada uno que está escuchando en ese momento y que va a escuchar más tarde también ese programa, que realmente tu palabra puede penetrar hasta lo más profundo del corazón de cada uno y que esta semana sea Semana Santa, sería una semana diferente, una semana donde nosotros podamos sentir y disfrutar este perdón tan grande que nos has hecho, que has preparado en la cruz. Gracias, Jesús, una vez más por haber pasado este camino tan duro y tan injusto. Humanamente hemos visto que es un juicio injusto, tú lo has visto también, pero te has callado, has sufrido este sufrimiento para que nosotros podamos hoy día disfrutar de una libertad, podamos disfrutar del perdón incondicional que nos provees. Gracias, Jesús, que tú nos acompañes siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. De esta manera nos despedimos, queridos oyentes. Gracias, compañero Enrique, por acompañar este programa y Dios mediante vamos a estar nuevamente con otro programa el siguiente sábado. Que así sea.